noches y bienvenidos a todos a la primera ronda de Cóctel Criminal. Algunos tal vez nos conozcan del año pasado, de Dos Vicios, algunos tal vez no, pero en cualquier caso este año venimos con un programa un poco distinto, un poco más orientado a los fanáticos de los relatos criminales, como nosotros. Así es, Lu, y como yo te venía contando, el otro día vi esta película cordobesa de un violador en serie. No sé si la tenés, La noche más larga. Ah, Marcelo Mario Sajén. Ese mismo. La historia real es muy terrible. ¿Es así tal cual se lo ve en la peli? Mirá, sentate que te cuento, ponete cómodo, pero antes quiero recordarle a la gente que nos tiene que seguir, darle like al video, compartirlo con todos sus conocidos y particularmente si tienen algún caso que les gustaría que alguna vez repasemos en el programa, nos encantaría que los dejen en los comentarios. Nosotros dos venimos de pueblo, sabemos bien lo que es mudarse para estudiar, llegar a Córdoba, la vida de ciudad. Sí, la vida del estudiante, la noche de la ciudad. Sí, empezar a salir las primeras veces de joda con amigos y bueno, literalmente esta misma situación es lo que estaba haciendo Camila un 16 de marzo de 2003 cuando ella sale de su departamento en el barrio de Nueva Córdoba en dirección a la avenida Irigoyen para encontrarse con sus amigos que le esperaban para ir a una fiesta, pero ella nunca llegó. ¿Esa fue la primera víctima de Sajén? No, en realidad ella fue una de las últimas y que fue una de las últimas también que declaró al respecto del caso. ¿Y qué fue lo que dijo? Y ella cuenta cómo a la mitad de camino la intercepta en una de esas entraderas que hay en las casas viejas, un hombre la sujeta por la nuca y le dice que si lo acompaña en dirección a Plaza España no le iba a pasar nada y que ella trataba como de comunicarle a la gente en el trayecto lo que estaba pasando con la mirada, pero nadie se daba cuenta. Finalmente la conduce hasta el Parque Sarmiento, que en aquella época no es como es hoy, no era de esa manera, era mucho más oscuro, y ahí procede a agredirla sexualmente. ¿Y quién era este tipo? Bueno, Marcelo Mario Sajén nació un 26 de octubre de 1965 en Córdoba capital, medio 1,70 m y pesaba 80 kilos. Y se podría decir que tenía por lo menos la apariencia de ser un hombre de familia, porque a falta de una tenía 2 esposas y 2 familias conformadas con ellas, que vivían de hecho a muy poco de distancia una de las otras, y tenía en total 8 hijos, 5 varones y 3 mujeres. ¿Y qué onda con esto, con las familias que vivían tan cerca? No, su segunda esposa, Zulma Villalón, que estuvo casada con él más de 20 años, cuando le entrevistan, incluso posterior a los hechos, lo define como un excelente padre. Pero bueno, no nos adelantemos, las mujeres van a ser importantes más adelante, pero vamos en orden cronológico. El primer hecho de violación de Mario Sajén ocurre en 1985, cuando él tenía 19 años en la localidad de Pilar. Fue condenado por ese hecho a 6 años de prisión, pero finalmente lo liberan 4 años después, en 1989. Ah, o sea que sí estuvo preso. Sí, en 1999 lo detuvieron de hecho nuevamente, pero esta vez fue por robar una pizzería, y cuando logró salir en 2002, él juró que nunca iba a volver a estar preso. ¿Y lo han vuelto a agarrar? Casi, pero todavía no llegamos a eso. Vos pensás que en 2002 hasta 2004, en este periodo, él se convierte en un depredador básicamente insaciable. Y se movía siempre dentro del área del Parque Sarmiento y Nueva Córdoba, que como ya dijimos hace un ratito, era una zona muy oscura en esa época, donde había muchos chicos jóvenes. Entonces sus víctimas siempre consistían en mujeres de menos de 30 años, de contextura física muy chica, para poder someterlas y, bueno, abusar de ellas. ¿En su modo operandi él usaba armas? Sí, él lo que hacía era sujetar a las víctimas de la parte trasera de la nuca como si las estuviera abrazando, porque les decía que finjan ser sus parejas, mientras les apoyaba como un objeto contundente, o un filo o un arma de cañón, digamos. ¿Y se sabe cuántas víctimas tuvo Sajén? Se sabe confirmadas de 93 víctimas, pero se especula que pueden llegar a haber sido hasta 200. Vos calculá que a veces atacaba a chicas solas, a veces atacaba a 2 chicas, y ha habido ocasiones en las que ha llegado a atacar 3 personas en simultáneo. ¿Y por qué hay tanta diferencia entre las víctimas confirmadas y en lo que se supone? Vos pensás que
Primero, era una época en la que ya de por sí hacer una de estas denuncias de tipo de violencia era difícil por el contexto, pero además estaban radicadas en distintos juzgados, entonces se demoró mucho tiempo en empezar a atar los cabos y en empezar a relacionar los casos. Además, ten en cuenta que era difícil para las chicas en sí mismo denunciar, porque no había una conciencia de cómo tratar a las víctimas de ciertos crímenes. Vos pensás que la policía en algunos casos cuestionaba el accionar de las víctimas o hasta cómo estaban vestidas a la hora de que fueran a hacer la denuncia. ¡Qué increíble! Entonces, ¿cuándo la policía empezó a atar cabos? Y recién alrededor de 2003 empezó a haber como un secreto a voces, pero dentro de la misma policía, de que estaban enfrente a un violador serial y no que se trataba de casos aislados. ¿Y entonces cómo salió a la luz todo esto? Bueno, un año después de esto, en 2004, una de las víctimas, que se identifica con el nombre ficticio de Ana, lo hace trascender mediante una cadena de correo electrónico. Ella era una estudiante norteña de 20 años de edad que fue víctima de Sahén, y en el lugar donde va a hacer la denuncia se entera por boca de policías y funcionarios judiciales de que esto era algo que estaba pasando, que había un violador suelto. Entonces lo que ella hace es escribir un correo detallando lo que le había pasado y alertando a las demás personas. Decía: a vos te atacó el violador serial. No sos la primera chica a la que lleva a ese lugar, decía Ana en el correo. No anden solas, no se descuiden, no confíen en la policía. Tenemos que estar preparadas y mentalizadas de que si alguien nos llama de atrás, nos pone una mano en el hombro o nos agarra, la única forma de zafar es gritando, tirándote al piso, abrazando a alguien que ande por ahí, metiéndote en un negocio o simplemente corriendo. En esos tiempos poca gente usaba el correo electrónico. Imagínate, ¿no? Poca gente tenía acceso a computadoras o incluso a internet. Y sí, también... Hoy pensarlo que sería como una difusión por WhatsApp o un scratch en historias de Instagram. Lo que pasa es que en ese momento la herramienta más masiva que tenían como para comunicarse esto entre las víctimas era el mail, pero empezó a tomar una notoriedad en los medios, primero acá y después afuera, y las mujeres empezaron a manifestarse. Acá en la ciudad de Córdoba. Acá hubo manifestaciones, pero la noticia llegó a todo el país y esto puso una presión tremenda en las autoridades de Córdoba para resolver el caso. ¿Ahí fue cuando empezaron a resolver el caso? No, en realidad ahí se disparó una paranoia colectiva, hubo acusaciones por todos lados, se pidió un montón de pruebas de ADN a un montón de gente, metieron presas a varias personas que no tenían nada que ver con los hechos, y una de esas personas estuvo hasta 41 días preso por esta situación. 40 días, qué increíble. Entonces, ¿cuándo empiezan a acercarse a esa gente? Bueno, déjame que te haga la línea de tiempo. Habíamos dicho que en 1985 Sahén violó por primera vez en Pilar y contamos que cayó preso y fue condenado a 6 años de prisión. En ese entonces, el secretario de juzgado que llevó adelante el caso era Juan Manuel Ugarte. Retené este nombre porque es muy importante. Ahora nos vamos a 1991, cuando retoma los ataques, con la misma modalidad que usó en Pilar aquella vez. Esto lo hizo hasta 1999, cuando fue preso por asaltar una pizzería. Y recién vuelve a salir en 2002, donde retoma los ataques una vez más, pero con más frecuencia. Y saltamos directamente a 2004. En septiembre de 2004 asume como juez de la causa ¿quién? Ugarte, que había sido el secretario del juzgado que lleva el caso del primer ataque. ¿Y eso hizo avanzar el caso finalmente? De alguna manera sí, porque Ugarte, al haber trabajado en el primer caso, reconoció el modus operandi inmediatamente y toma en cuenta la ventana de tiempo entre los distintos ataques y deduce que entre los periodos en los que no había habido ningún ataque, lo más probable era porque el atacante estuviera preso. ¿Recién en este punto se empiezan a acercar al Sahén? Sí, a partir de esto, de esta suposición, elaboran un listado de las personas que estuvieron presas o privadas de la libertad en las fechas que coincidían, que no había habido ataques, y esta es la primera vez que aparece el nombre de Sahén en una lista de sospechosos. Ahora sí, entonces van directo tras él a atraparlo. Bueno, casi. Si Ugarte asume en septiembre del 2004, pensá que en diciembre la policía estaba a punto de dar con Sahén. El 22 de diciembre concretamente lo detiene en un control rutero en un Fiat blanco con uno de sus hijos. Ellos no lo demoran particularmente en este momento, pero sí le dan aviso al fiscal, y Sahén se da cuenta de que había algo raro, de que lo habían liberado, pero que había algo más. Yo no sé si en la película muestran la persecución tal y como sucedió en los hechos reales. Bueno, mira, esta película está basada en el libro La marca de la bestia, que es una investigación periodística de Dante Leguizamón y Claudio Glesser.
quienes muy de acuerdo con la realización de la película no estuvieron. Mira, no sabía que estaba basada en otra cosa más que el caso. ¿Y por qué no estuvieron muy de acuerdo? Porque es muy medio gráfica, ¿no? Sí, el director Morocco Colman tiene un trabajo con una estética muy cruda y realista. La película tiene unos planos muy cerrados, poca luz, una iluminación muy densa, planos muy cargados, lo que hace que te sumerja te de asfixia. lleno. Es como un thriller donde te logra transmitir el miedo y el terror. Y de la caracterización de Sagen en la película, ¿qué opinas? Bueno, a Sagen la peli lo muestra bastante plano. Se lo muestra como un monstruo que acecha la ciudad de noche y que es detectable a simple vista, cosa que vos me venías contando que no es tan así, porque el tipo se camuflaba como un padre de familia, como un vecino ejemplar. Sí, en general no se da cuenta cuando ve a un violador. El personaje está interpretado por Daniel Araoz, que logra hacer un gran trabajo y transmite ese miedo y terror que el director propone. Sin embargo, al personaje le falta un poco ese costado de que lo muestren como una persona normal, familiero, como me contaba. La otra vida, digamos. La otra vida. Y entonces, de la caracterización de las víctimas, que sé que es un tema bastante polémico de esta película, ¿qué pensás? ¿Qué te pareció? Bueno, como veníamos comentando, la película es bastante gráfica y en el caso de las violaciones, por ejemplo, es mucho más gráfica todavía. Es muy explícito. Hubo críticas sobre esto y sobre que quizás no se le dio la profundidad a las víctimas más allá de su rol como víctimas. Claro. Yo no sé si en la película muestran dentro de lo que es el ámbito judicial el momento en el que se empiezan a acercar a Sagen, cómo son esos últimos momentos. Sí, sobre el final de la película el director mete imágenes de archivo, imágenes de los movimientos sociales que se produjeron, de todo el revuelo mediático que generó este caso. También hace un flashback al primer caso que vos me comentabas en Pilar, y desde ahí cómo lo vinculan para poder seguir los pasos. Bueno, viste que en 2002 Sagen dijo que no iba a volver a la cárcel después de salir. Y cuando él se da cuenta de que lo estaban buscando y que le venían siguiendo el rastro, toma una última decisión. Y como si estuviera guionado, cuando la policía llega a buscarlo y lo arrincona en un lugar, él se pega un tiro. ¿Ese es el final de Sagen? Mira, te podría decir que ese es el final de Sagen, pero en realidad quedó hospitalizado y se murió varios días después, coincidentemente el mismo día que la tragedia de Cromañón. Qué tremendo, ¿no? La cantidad de años que este tipo estuvo libre y la cantidad de crímenes que cometió. Bueno, no sé si es un dato muy conocido, pero Sagen sería el tercer violador con más víctimas en Latinoamérica, después del Monstruo de los Andes y Luis Garavito, la Bestia de Colombia. Ellos tenían un número más cercano a 300 víctimas, pero Sagen tiene un estimativo de 200. Bueno, Lu, la verdad que re interesante. Me quedaría hablando con vos toda la noche, pero ¿qué te parece si nos vemos el martes que viene a la misma hora? La verdad que me parece bien. El martes que viene nos volvemos a encontrar con nuestra próxima ronda de Cóctel Criminal. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, a pesar de las circunstancias. Me parece que es interesante reunirse y charlarlo. Y les recuerdo que nos tienen que seguir, tienen que darle like a este video, compartirlo con todos sus conocidos, y les recuerdo que si tienen algún caso que les interese en particular, alguno que en algún momento les haya llamado la atención, tienen la caja de comentarios acá abajo, nos dicen el nombre del caso, nosotros le pegamos una investigada y lo traemos. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima ronda de Cóctel Criminal. Está bueno terminar así. Sí.